Estás escuchando al pastor Pedro Cantú desde la iglesia Amor y Restauración en Houston, Texas, con el tema Entendiendo y disfrutando la palabra de Dios. Hermano, Dios está llamando la atención a esta nación para que se vuelva a su palabra. Porque creo que hay lugares donde la palabra ya no es dulce, la palabra es una amenaza, la palabra es una ofensa. Hermano, la palabra es bendición para nuestras vidas. Por eso dijo el salmista: de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Y dice: por lo tanto he aborrecido todo camino de mentira. Otra expresión que llama la atención en esta noche a mi corazón es el versículo 105. Primero es miel. Diga conmigo: miel. La palabra es dulce. Nosotros, como los niños hebreos, tenemos que acostumbrarnos a la dulzura de la palabra del Señor. Pero el otro elemento es que la palabra es luz. Diga conmigo: luz. Sabemos el valor de la luz. Se tuvo que suspender un servicio porque no había luz. Dependemos tanto de la luz. Hay una dependencia correcta de la luz. La falta de luz hizo que miles de familias tiraran a la basura muchos alimentos porque las neveras dejaron de funcionar. Creo que cuando llegó la luz, la gente celebró. Lo que es común del día a día y tal vez no se valora, cuando se va, es una bendición. Especialmente cuando hace falta el aire acondicionado. ¿Aló? Especialmente cuando hay que ver la televisión. Y los niños quieren ver la televisión y quieren ver Netflix. Pero la luz dice: tienen que esperar. Hoy no pueden ver. Y la gente se da las habilidades para poder movilizarse. Unos, la compra de generadores. En el caso de los pueblos más lejanos, tal vez están más acostumbrados a usar la leña, los troncos. Pero aquí esto no es aprobado, porque si no va a haber una de quemazones. Pero la luz está conectada con la palabra del Señor. Y David, el Salmo 119, no fue escrito por David, dice que la palabra es lámpara a nuestros pies. Esto nos habla de que la palabra es una directriz en nuestro caminar diario. Dice: primero es lámpara, después se convierte en una lumbrera, como el sol, que ilumina todo nuestro camino. Por eso, volviendo al tema de la miel era tan deliciosa que la Biblia señalaba que el maná que les fue dado a Israel y alimentó al pueblo de Israel por 40 años, dice que tenía un toque de sabor a miel, a hojuelas de miel. Eso está en Éxodo 16:30. No lo voy a leer, pero le doy el pasaje. Éxodo 16:30 y 31 habla que era una comida. Un salmo dice que era pan de ángeles. Hasta el día de hoy el maná es el pan de los ángeles. Jesús en Apocalipsis dice que Él nos va a dar el del maná escondido. Ese maná va a tener los nutrientes para mantenernos bien por toda la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien. Primera de Pedro, capítulo número 2. Primera de Pedro 2. El apóstol Pedro hace una comparativa de nuestro desarrollo como personas en lo natural y en lo espiritual, y cómo nosotros tenemos que estar conectados a la necesidad de la palabra de Dios diaria en nuestras vidas. Creo que todos debemos de gozar de un plan de lectura diario de la palabra del Señor, pero no de manera mecánica, sino de manera devocional, que disfrutemos leer desde un capítulo hasta un libro entero de la palabra del Señor. Primera de Pedro 2, vaya conmigo a Primera de Pedro 2, capítulo 2, versículo 1. El apóstol Pedro está hablando la importancia de que nosotros entendamos y disfrutemos la palabra de Dios. Es el tema de hoy: entendiendo y disfrutando la palabra de Dios.
Primera de Pedro 2 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Verso 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Verso 4: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En el primer versículo de esta carta, Pedro habla de que nosotros tenemos que desechar, sacar de nuestra vida esas cosas que nos pueden estorbar para recibir un buen mensaje de parte del Señor. Note que Jesús en sus charlas con los discípulos, en sus sermones expositivos a la gente que lo iba a escuchar, no todos recibían lo mismo. La fuente era la misma. El problema no era la fuente, era quién recibía el mensaje. Había gente que lo recibían con gozo, pero había ciertas personas que se molestaban con el mensaje del Señor. ¿Por qué? Porque había malicia en ellos. Hablo no todos, pero específicamente los religiosos, los fariseos y los saduceos, que se acercaban a oír al Señor, pero no para aprender, sino para ver qué decía mal, para cuestionarlo. Y Pedro, la primera cosa que hoy quiero compartir, que debemos dar la bienvenida a la palabra con una mente abierta. Declare conmigo: debo de dar la bienvenida a la palabra de Dios con una mente abierta. ¿Por qué digo una mente abierta? Una mente abierta es una actitud que nos habla de un corazón arrepentido, de un corazón que quiere cambiar, de un corazón que sabe que necesita modificar estilos de conducta, estilos de pensamiento. Por eso Pedro dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las distracciones. Las detracciones. Me gusta cómo el Señor, tan hermoso Jesús, cuando los discípulos, esto está en Lucas 24, versículo número 40, Lucas 24, 45, en aquella noche cuando estaban ellos encerrados, llenos de miedo, aun cuando las mujeres habían dicho que el Señor lo habían visto y les había dado un mensaje para ellos, los discípulos habían sido capturados por el miedo, capturados por el temor. Ellos estaban encerrados por miedo a los judíos, es lo que dice la Biblia en Lucas 24. Pero bendito Jesús, que Él aparece como una lámpara, como una antorcha para dar luz. Y dice que les dijo: paz a vosotros. Esa fue una situación preciosa, fue un momento glorioso. Cuando los discípulos es como que despiertan de una noche oscura, de un sueño, de un letargo. Y me gusta la expresión de Lucas 24, 45. Dice: entonces les abrió el entendimiento. Ya dije que entendimiento está conectado con el conocimiento y la sabiduría. El entendimiento tiene vista espiritual. Y Jesús les abrió el entendimiento. ¿Para qué les abre el entendimiento? Dice ahí Lucas 24, 45. Para que entendiesen las escrituras. Yo le digo al Señor cada día: Señor, hoy voy a leer tu palabra. Abre mi entendimiento para descubrir la riqueza que hay en tu palabra. Hermanos, es una delicia cuando abrimos la Biblia y es como que cobra vida para nosotros. Aquello que es común para otros, para usted cobra vida. Porque el Espíritu Santo toma las palabras de Dios y las hace vida para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. ¿A cuánto les ha pasado esto? Que usted ha estado de repente en una crisis, un momento de depresión, en una situación de premura, usted no sabe qué hacer, hace una pausa, abre la escritura, o de repente usted se sienta a oír un mensaje del Señor. Y de todo lo que dijo el predicador, algo fue un regalo especial para usted. Y usted va feliz porque sabe que Dios tenía una palabra especial para su vida. Decimos amén, hermanos. Nuestra mente tiene que vaciarse de todo concepto
Y digo esto con mucho respeto y de todo complejo equivocado con relación a su palabra. El enemigo ha formado fortalezas en muchas personas. Esto nos pasa especialmente a los que no somos cristianos, pero aún siendo cristianos podemos permitir que el diablo levante fortalezas en nuestras mentes. Por ejemplo, hay gente que dice, no, es que eso que está escrito son cosas muy profundas, yo no las entiendo. Pero dice la Biblia que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida al Señor y Dios la va a dar sin reproche. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Por eso el apóstol Pablo es muy puntual. Acompáñame a 2 de Corintios capítulo número 10. Este pasaje usted lo conoce, pero no está de más darle una repasada. 2 de Corintios 10, versículo número 4. Dice Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Diga conmigo, mis armas son poderosas en Dios. ¿Pero para qué? ¿Para qué, hermanos? ¿Para destrucción de qué? De fortalezas que están en la mente. Vamos a ver por qué. Dice, para destrucción de fortalezas. Versículo 5, derribando. ¿Qué es derribar? Es echar abajo un muro. La palabra derribar es no dejar nada, no dejar evidencia. Derribar es eliminar por completo aquello que nos estaba estorbando. Dice Pablo, derribando argumentos. Hay argumentos en el ser humano que son tan elevados, tan altos, que la gente ve algo como algo inalcanzable porque hay un argumento. El diablo dice, tú no calificas para esto, tu familia no califica para esto. Incluso uno dice, amén, yo no califico para eso. Somos muy bíblicos. Pero hermanos, tenemos que derribar argumentos. Si la Biblia dice que por sus llagas somos sanados, yo tengo que creer que por sus llagas yo soy sanado. Si la Biblia dice que Él vino para darnos vida y vida en abundancia, yo debo de creer a esa palabra. Si la Biblia me dice que si yo honro a Dios con mis bienes, mis graneros serán llenos, yo debo de creer que mis graneros serán llenos. Porque el que siembra, usted nunca va a ver un sembrador sembrando con duda. El sembrador siembra la semilla, él espera el fruto precioso porque sabe que la semilla tiene los ingredientes para dar una buena cosecha. Pero el sembrador cuida su cosecha. Entonces nosotros, como iglesia del Señor, tenemos que derribar argumentos. Declare conmigo, en el nombre de Jesús, derribamos todo argumento que se levante en nuestra mente. Y dice la Biblia, derribando argumentos, y aquí va un punto importante, y toda altivez. Hay veces que uno, de manera muy simulada, puede mostrar altivez a preceptos de la palabra que nos quieren bendecir, y uno dice, no, yo sí estoy bien arruinado. Yo así estoy bien amolado. Hermano, la altivez detiene el avance en nuestra vida. Y tenemos que humillarnos y creer que la palabra de Dios puede llevarnos a ver lo inimaginable. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. La guerra no es contra usted, es contra la palabra que ha sido sembrada en usted. El diablo odia la palabra que te ha sido dada. Y por eso va a haber argumentos. Tú no calificas, tú no puedes, tú no vales, tú no. Y el no. Hermanos, pero si el Señor dice que sí, usted diga, yo lo creo en el nombre de Jesús. Y luego dice, insiste en el tema de los pensamientos. Porque la mente es un campo de batalla donde Dios quiere gobernar. Pero también la mente es un campo de batalla donde el diablo quiere gobernar. Es como que la mente es un lugar deseable, donde Dios quiere moverse como lo hacía en el huerto, pero también en el huerto entró la serpiente y hubo el diálogo y vino el problema. Nuestra mente
debe ser un lugar donde debe de pasearse con libertad la voz de Dios. Decimos amén, hermanos. Dije, nuestra mente debe ser un lugar como el Edén, donde Dios se pasee con toda libertad. Y si la serpiente quiere hablar, le decimos, cállate, tú tienes prohibido hablar en mi huerto. El problema de la mujer es que empezó a platicar con la serpiente. ¿Por qué la serpiente llegó cuando no estaba Adán? Porque Adán lo hubiera callado. Pero esperó su momento. Tenemos que entender que nuestra mente es más importante de lo que nos imaginamos. ¿Por qué? Porque todo proyecto comienza con la mente. Dije, todo proyecto comienza con la mente. Aquella mujer que tenía flujo de sangre por 12 años, gastó todo lo que tenía, no encontró solución. Ella primero en su mente planificó el milagro. Ella dijo, su mente habló, ella habló interiormente. Y luego habló exteriormente. Dijo, si tan solo yo toco el borde de ese hombre, el manto de ese hombre, yo seré sana de mi azote. Pero ella pensó y luego actuó. Hay un poder tremendo en nuestros pensamientos. Un ladrón, antes de robar un banco, primero lo planifica. Planifica los detalles y luego actúa. Lo mismo es en el tema de la fe. Usted piensa, el Señor tiene un milagro para mí, el Señor tiene algo especial para mí, y usted empieza a hablar. Hablé la semana pasada lo que es la palabra meditar, y una expresión de meditar es la palabra murmurar, pero de manera correcta. Usted está hablando la palabra. Por eso el consejo para Josué es, estas palabras, Josué, estarán en tu mente, en tu corazón, porque harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero también Dios le dijo a Israel, y cuando tú vayas por el camino, estas palabras te van a acompañar en tu boca y en la boca de tus hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, nuestra mente es muy valiosa. Por eso es importante que nuestra mente se llene de la palabra de Dios. Por eso insisto, el tema de esta noche es entendiendo y disfrutando la palabra de Dios. Dice Pablo ahí mismo, estamos en 2 de Corintios 10. Dice, y llevando cautivo, versículo 5, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cada vez que venga un mal pensamiento, no es ni tuyo, es del diablo. Dije, el diablo piensa que son tus pensamientos. No, son pensamientos del infierno. Y usted tiene que decir, lo rechazo en el nombre de Jesús. Yo recibo la palabra de Dios. Yo soy bendecido en la palabra. Soy prosperado en la palabra. Soy sano en la palabra. Soy protegido en la palabra. Pero si uno se calla, dice, ay, sí, eso me va a llegar. Sí, eso me va a venir. Job dijo, lo que temí me vino. Y le vino. Dice Job, veía un fantasma, como que me perseguía en las noches. Y lo estaba acechando, y él empezó a dialogar hasta que vino el ataque. Versículo 6 de 2 de Corintios 10. Y estando prontos para castigar. Diga conmigo, estando prontos para castigar. Cada vez que te venga un mal pensamiento, usted dígale y háblelo. No lo piense, háblelo. Diga, te reprendo en el nombre de Jesús. Te echo fuera en el nombre de Jesús. Cualquier situación que venga a tu mente que te quiera robar la paz, tú dile, no te recibo, yo soy bendecido, soy protegido, soy prosperado en el nombre de Jesús. Y eso, hermano, eso tendrá que irse. Porque hay una guerra. El diablo, hermanos, una cosa que él tiene es que él es perseverante. Cuando aquel espíritu dice que fue arrojado de su casa, él no dijo, bueno, ni modo, me arrojaron, pues ya, buscaré otro lugar. No. Él dijo, volveré a mi casa. Mire el atrevimiento del enemigo. Es un atrevido. Dice, mi casa, nunca fue su casa. Pero él declama derecho de propiedad, mi casa. Y la sorpresa, la encuentra limpia, la encuentra adornada, la encuentra perfumada, barrida. Dice, pero vacía. De nada sirve que Dios haga una obra de liberación en nuestras vidas. El siguiente paso es llenar nuestra vida con la palabra de Dios. Y si el diablo viene, tu casa estará ocupada.
estará ocupada por el Espíritu Santo, estará ocupada por la palabra de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Que aquel espíritu, como sabe que fue arrojado por alguien más fuerte, dice: ok, ya me aseguré, no hay nadie en la casa, está vacía. Va y toma otros 7 espíritus peores que él, y dice que el estado de aquella persona es peor que el primero. Hermanos, estamos en una guerra tan violenta y tan seria que no podemos jugar a la iglesia. Tenemos que entender que estamos en un tiempo profético importante, y la generación que encuentre al Señor, la generación que reciba al Señor, es una generación conectada con su palabra, es una generación que está fundamentada en su palabra. Yo le decía a los líderes en la primera reunión que tuvimos de líderes de este año, una cosa preocupante es que tenemos una generación, hablo dentro de la iglesia, tenemos una generación carismática, pero sin fundamento bíblico. Yo no estoy peleado con lo carismático, se requiere un carisma, se requiere una gracia, pero tiene que haber una solidez, una penetración en la palabra del Señor. Entonces, nuestra mente es más importante de lo que nos imaginamos. Bien. Primer consejo, entonces, diga conmigo, debo de recibir, diga conmigo, debo dar la bienvenida a la palabra con una mente abierta. El segundo consejo que le quiero comentar en esta noche, en el poco tiempo que me queda, es: recibamos la palabra con un corazón hambriento. ¿Cómo debemos recibir la palabra, hermanos? Con un corazón hambriento. Uno aprende mucho de los bebés. El bebé puede estar tomando leche cada 3 horas. Y si no hay leche, te hace un escándalo. ¿Papá, están conmigo? Te hace un escándalo. Y llora. ¿Y cuándo deja de llorar? Cuando la mamá se arrima y le da la lechita. Feliz el bebé. Y el niño tan pronto siente la necesidad, dice: lechita. Mire qué tremendo. ¿Por qué Pedro dice lo siguiente? Vaya conmigo a esta escritura. Mire, este pasaje es bien poderoso. Pedro dice, primera de Pedro 2:2. Es un solo versículo. ¿Quién es el ejemplo que pone Pedro? El niño. Porque el niño no es hipócrita. El niño no pone tanto protocolo. A él no le importa si hay invitados en la casa. A él no le importa dónde esté la mamá. Pueden estar en el mall, en un restaurante, en la iglesia. No importa. Si la alarma dice leche, él dice leche. Y nos ha pasado aquí niños que están así medio raros, y la mamá que se los pega y se acabó, asunto arreglado. ¿Qué dice Pedro? Tomemos el ejemplo de los niños. Hermano, nosotros tenemos que entender, nuestra fuerza está en la palabra. La palabra no está adulterada. ¿Qué dice primera de Pedro 2:2? ¿Está conmigo? Desead. Esta palabra es muy importante. Desead. ¿Cómo qué? El niño no le importa quién esté. Él hace su show, su escándalo, llámenle como usted quiera. Y hasta que la mamá no se lo pega al pecho, el niño se tranquiliza. Nosotros nos tranquilizamos, nuestra alma se tranquiliza cuando nosotros estamos sumergidos en la palabra de Dios. ¿Cómo notamos que nos falta palabra? Cuando el viejo hombre está fluyendo. Nos falta estar sumergido.
Gracias por escuchar. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si quieres formar parte de lo que Dios está haciendo en Amor y Restauración, puedes dar tu semilla o ver nuestros servicios en línea a través de nuestra página amoryrestauración.tv.